Bueno, vamos a dar comienzo al primer conversatorio del segundo día de las jornadas, que se llama Plataformización y Educación, en el cual, bueno, vamos a tratar vamos a abordar esta complejidad que el profesor Neil Sailwin hace unos días atrás en una conferencia donde se debatió tecnología y educación, convocó a un ilustrador para que vaya tomando notas acerca de lo que es hoy en día la red de artefactos, de actores que hay en torno a las tecnologías digitales, las escuelas y los datos. Entonces, más allá de los aspectos didácticos de las tecnologías digitales, que los venimos trabajando hace muchos años, hace muchas décadas, un poco la orientación de este panel también es abrir hacia otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, que la tecnología educativa dejó de ser también un negocio colateral, marginal de las empresas, del mercado, ya sea proveyendo libros, proveyendo útiles, computadoras, y desde hace una década pasó a ser un espacio emergente de grandes negocios. Hoy en el mundo, a octubre de este año, según la consultora Sevinsight, que lo que hace es una consultora que rastrea inteligencia de negocio en el mercado de capital de riesgo, tiene el traqueo de más de 1.100 empresas en el mundo, octubre 2022, que son unicornios. O sea que valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Bueno, de esas 1.000 y pico de empresas, tenemos 34, creo, si mal no recuerdo, 33, 34, que tienen que ver con la tecnología educativa. Y una de esas empresas, por ejemplo, es una empresa que hoy es auspiciante oficial principal del Mundial de Qatar de fútbol. ¿Quién lo hubiera pensado? Entonces digo que estamos hablando de que también al mercado se complejiza. Nosotros trabajamos durante muchas décadas desde aspectos didácticos, desde la formación de usuarios, desde la formación de, si se quiere decir, de cómo trabajar en la exploración de estos artefactos. Pero hoy también tenemos que ampliar la mirada. Este es un panel amplio, vamos a tener perspectivas desde distintos espacios, pero también tenemos que ampliar la mirada que estas plataformas, estas tecnologías digitales han armado un conglomerado importante, una plataforma importante en sí, de actores que están incidiendo de a poco o quieren estar en una mesa central de la educación. Entonces, queremos desde la Universidad Pedagógica también tener esa otra mirada complementaria. Bueno, para eso hemos invitado a estas 4 colegas, excepcionales colegas, que nos van a dar una perspectiva, una visión, cada una de su experticia, desde su costado, acerca de, bueno, este mundo de la tecnología educativa, las plataformas, la educación, el trabajo. Bueno, en primer lugar voy a presentar a la profesora María Teresa Lugo, es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad de Barcelona. Es profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras, investigadora en tecnologías digitales y educación, y consultora de organismos internacionales y nacionales en planificación y evaluación de políticas TIC en educación para América Latina. Bueno, un placer, María Teresa, bienvenida y adelante con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la UNIPE, a Fernando, gracias a las colegas que estamos acá en este panel y a los que están asistiendo presencial y virtual. En un tema que efectivamente, como Fernando traía, se ha convertido un poco en la estrella, ¿no?, de la supuesta solución a los problemas educativos, que tiene que ver con las plataformas, las soluciones, este ecosistema de tech, ¿no?, como se lo llama, que promete desde nuestro punto de vista, hablo en plural porque somos un equipo de mujeres que investigamos en estos temas vinculados con las políticas digitales,
Estamos actualmente, dirijo el Centro de Políticas Públicas en Educación, Tecnología y Comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes, y desde ahí voy a hablar de este estudio que hicimos el año pasado, donde analizamos aproximadamente unas casi 70 soluciones tecnológicas que estaban disponibles para la Argentina, inclusive para otros países de la región, desde esta perspectiva de lo que planteaba Fernando y sobre todo analizando en primer término una matriz de evaluación de estas soluciones. Y nos encontramos con algunas cosas bastante interesantes. En primer lugar, lo que hicimos fue plantear, hicimos un relevamiento de los estudios o mapeos que hablaban de las soluciones tecnológicas. Eso fue lo primero que tomamos como insumo de la investigación. Y ahí nos encontramos con algunas cuestiones que no van a ser nuevas, supongo, para los que están en este campo, pero que refuerzan un poco la idea de, en primer lugar, la desarticulación débil que encontramos entre el ecosistema tech, o sea, estas soluciones que en pandemia efectivamente tuvieron un altísimo crecimiento, y el desarrollo de políticas de inclusión tecnológica. O sea, había un desajuste en estos estudios, no en el campo que hicimos nosotros todavía, que lo voy a dejar para un poquito más adelante, pero había un desajuste importante entre las decisiones de política pública y lo que ofrecían las soluciones tecnológicas disponibles. La segunda cuestión que estos mapeos, nosotros lo llamamos que hicimos un mapeo de mapeos en este punto, pero de alguna manera lo que encontramos también es una escasa atención a lo que es la dimensión técnica, específicamente en el tratamiento de datos, es decir, un desinterés y en muchos casos la no explicitación del manejo vinculado con la privacidad de los datos, con la información disponible de los usuarios de las soluciones, etc. Esto no debe ser ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero digo, lo planteo porque es un tema de relevancia a seguir indagando. También otra de las cuestiones que encontramos es que efectivamente había una atención relativa al análisis de los conocimientos o las habilidades incluidas en las soluciones tecnológicas. Esto está relacionado con algo que también después identificamos y es cómo estaban construidos los equipos de desarrolladores vinculados con estas soluciones tecnológicas. En un gran porcentaje no contaban con personal o con recursos vinculados con el campo educativo, sino que estaban especialmente trabajadas desde lo que tenía más que ver con el campo de la informática, con programadores, con el campo más tecnológico. Y otras de las cuestiones que estos mapeos relevaban es la desarticulación con las necesidades curriculares, es decir, un desajuste entre prioridades educativas vinculadas con ya sea los campos de conocimiento, las dificultades relevadas en los resultados de las pruebas aprender o cualquiera de las evaluaciones y las soluciones tecnológicas. En definitiva, y lo voy a plantear de esta manera, el esquema o la lógica que encontramos de estas soluciones era solución busca problema y no identificar cuáles son aquellos problemas relevantes educativos a resolver y cómo sería el diseño de la mejor solución tecnológica que era necesario desarrollar. Esto tiene que ver fundamentalmente con cuestiones, digamos, nosotros no hicimos campo en esta parte del estudio, pero después empezamos a analizar con una matriz de evaluación lo que son las soluciones tecnológicas, estas casi 70 o 69 que relevamos y que ratificaron algunas de estas cuestiones que señalé con anterioridad. Y voy al punto. En primer lugar, además del análisis de las soluciones desde las distintas dimensiones, desde la dimensión pedagógica, las cuestiones sobre todo haciendo foco en lo didáctico, las cuestiones tecnológicas, el costo de las soluciones,
el modelo de negocios que plantea cada una de las soluciones, es decir, si era una solución gratuita, si era una solución que necesitaba, qué tipo de costo, qué tipo de, bueno, el modelo de negocios. También lo que analizamos fue lo que hace a las decisiones de índole de lo que podríamos denominar el tratamiento de los datos. Y vuelvo a esto porque evidentemente es algo que en la pandemia mostró, digamos, un cierto desinterés por parte de las políticas y de las administraciones educativas. No hablo de Argentina, estoy haciendo también acá un paneo más regional, donde por la urgencia y el apuro, bueno, plataforma que venía, plataforma que se ponía a disposición. Lamentablemente eso sigue pasando cuando uno recorre, y ahora sí voy a hablar de Argentina, algunas de las provincias. Esto es, digamos, es un tema que sigue quedando invisibilizado y que se siguen utilizando plataformas fundamentalmente privativas, y que tienen un desconocimiento en la adquisición acerca de estas cuestiones. Hicimos conclusiones, y voy a tratar de ser lo más rápido posible, ya para dejar la palabra, desde lo que serían las conclusiones para los decisores políticos y las conclusiones para el propio mercado, podríamos decir, de soluciones EdTech. Voy a dar algunas simplemente. La primera, en relación con los decisores políticos, era que en las entrevistas que hicimos, ellos requerían fundamentalmente soluciones mucho más viables técnicamente, es decir, en relación con los problemas principales que tenemos de infraestructura tecnológica en Argentina, vinculados con la conectividad y con los dispositivos. Obviamente esto tiene que ver con la disrupción vinculada con el corte de Conectar Igualdad, y que esto aparecía con fuerza en las entrevistas de los decisores, pero también viables técnicamente y que promovieran, esto nos pareció valioso, innovación en las prácticas educativas. Es decir, lo que los decisores políticos nos planteaban es que muchas de estas soluciones, o los equipos técnicos también en las provincias, tenían un modelo, vamos a decir, de oferta educativa tradicional, donde cuestiones vinculadas con los fundamentos más didácticos, un modelo de construcción o de co-construcción de conocimiento, de interacción, estaba ausente. Esto nos pareció rico e interesante para plantearle al sector EdTech por dónde podrían plantear mejoras vinculadas con eso. Pero también encontrábamos que la infraestructura tecnológica y la conectividad para todos era un desafío pendiente. Esto lo planteo porque creo que hoy, digamos, hay varios organismos que están planteando este concepto de conectividad significativa. La CEPAL misma trae esta idea de canasta básica digital como un elemento irrenunciable, pero que pensar un modelo de desarrollo de soluciones EdTech sin plantear el tema de la conectividad y de la adquisición de dispositivos, y acá esto es un tema más digamos, de personal, podría decirlo, vinculado con dispositivos o con modelos uno a uno, vinculado con que cada chico pueda disponer de un dispositivo y de la conectividad en los hogares, además, es un punto fundamental para señalar. Lo que también vimos es la necesidad, y aparece con fuerza en el estudio, de dotar de habilidades para la enseñanza, para que los profesores y los maestros de Argentina puedan disponer de un aprovechamiento de estas soluciones tecnológicas. Esto no quedaba claro, es decir, en el estudio aparecía cierto mito, vamos a decir así, de que la solución misma podía generar aprendizajes de lectoescritura, de matemática o de algún otro tipo de saberes relevantes. Es decir, reforzaba y refuerza la idea de la necesidad de salir de iniciativas y pasar a políticas públicas. Políticas públicas que además no deberían ser sectoriales. Esto es otra de las cuestiones, no es un problema exclusivo de educación.
El sector educación solo no puede resolver estas cuestiones vinculadas no solo con lo que es el ecosistema de TEC, sino con la importancia de que estas soluciones tecnológicas impacten realmente en mitigar los efectos de la pandemia, la crisis dentro de la crisis, como se está denominando, pero a nivel educativo, pero también recuperar y transformar. Yo creo que el estudio, que ya podríamos decir es viejo, también nos mostró la importancia de lo que Mariano traía, y en esto coincido plenamente con esta idea del Estado emprendedor, y pone también en cuestión este mito, ¿no?, que Mazzucato trae, del Estado bobo, vamos a decir así, o que solo el sector privado es el emprendedor y que puede generar buenas soluciones tecnológicas. Hablo solo del campo de tech, pero podríamos pensarlo para los desarrollos tecnológicos en general. Entonces acá hay también una llamada de atención que los decisores traían también, en el sentido de sentirse quizás como pasivos frente a lo que es la avanzada de los desarrollos tecnológicos sin estos tratamientos más pedagógicos necesarios y la atención a la formación docente. Y ya para terminar, lo que quería traer es, haciendo las entrevistas a algunos de los ministros provinciales, traían la importancia de fortalecer redes que no fueran solamente, digamos, de nación a las provincias, sino también redes federales que se plantean no solo para poder aprovechar estas soluciones tecnológicas, sino también para el desarrollo y la creación de soluciones tecnológicas. En un mercado absolutamente emergente y a desarrollar, pero también con la necesidad de crear capacidades instaladas a nivel de los equipos provinciales, de los equipos técnicos, que han quedado tan diezmados después de, digamos, del macrismo, que era necesario volver a fortalecer para poder pensar cómo poder generar estas redes de capital, no me refiero al capital financiero, sino al capital humano necesario para poder desarrollar y no solamente utilizar las plataformas y las soluciones tecnológicas. El estudio nos dio muchas pistas, la verdad que generó también espacios de encuentro y espacios de construcción de conocimiento, y hay un llamado especial también a los centros de investigación, a las universidades, porque ahí hay, esto es lo que aparecía en el estudio, un puente cortado. Esto también lo quiero plantear, porque acá hay una oportunidad además de un problema, y es la oportunidad de que los centros de investigación, las universidades, los institutos de formación docente puedan también generar estos espacios para el desarrollo de soluciones tecnológicas para la educación mucho más relevantes, mucho más adecuados, para pensar entre todos, ¿no?, porque creo que estos son los tiempos necesarios como para poder generar un diálogo mucho más consistente y mucho más relevante para lo que a mí me gusta plantear como futuros más relevantes para nuestros chicos y nuestras chicas.
sacudir, incomodar, interpelar acerca de esta intersección, ¿no?, que está tan en boga de la educación, vamos a llamarla en términos generales, ¿no?, porque deberíamos pensar un poco si vamos a hablar de la educación formal, no formal, informal, pero en este caso permítanme utilizar, ¿no?, como el genérico educación, y entonces con las plataformas, ¿no? Y ahí creo que un poco provocativamente, no sé si lo lograré, Bordi querido, pero la idea es pensar algunos riesgos asociados a esta plataformización, ¿no? Algunos riesgos asociados que se inscriben también en un discurso de época, ¿no?, o en relatos acerca de las tecnologías digitales, ¿no?, y las plataformas que vienen como parecerían a salvarnos, ¿no?, o a darle sí, si se quiere, como una cosa más de que van a poder con todos los males que arrastra la educación formal, ¿no? Y ahí esas formaciones discursivas o esos relatos tal como se nos presentan acerca de las plataformas, y en este caso algo de lo que decía María Teresa, ¿no?, de las soluciones EdTech y cómo han crecido en tiempos de pandemia, ¿no? Vale aclarar que, digamos, que las plataformas, este proceso de plataformización de la educación es pretérito a la pandemia, ¿no? La pandemia lo exacerbó, digamos, lo incrementó, lo amplificó, y junto con ellas las ganancias de estas empresas y de estas soluciones EdTech. Entonces, estas formaciones discursivas, además de presentarse como salvadoras, ¿no?, también se nos presentan como escindidas de intereses comerciales, ¿no?, y al mismo tiempo como neutrales. Hay algo como ideológico o axiológico, como si no tuviesen, ¿no?, si no tuviesen un carácter performativo acerca de los y las que usamos estas tecnologías. Y por último, algo que creo sí que se vino como a instalar más y que sobre lo cual sería deseable, ¿no?, precisar y seguir discutiendo, que tiene que ver con esto del aprendizaje personalizado que tienen y nos habilitan las plataformas, ¿no? Este seguimiento y estas trayectorias que uno puede tener sobre las y los estudiantes y por supuesto también sobre todos aquellos y aquellas que las utilizamos. Y ahí hay algo de la pregunta que conversábamos hace unas semanas en otros espacios que tiene que ver por lo común de la educación, ¿no?, y sobre todo la educación formal. ¿Qué es eso, ¿no?, que nos aglutina en términos de lo común y que la escuela siempre, la educación formal más precisamente, siempre ha tenido? Entonces, bueno, pensando en estos relatos de cómo se nos presenta esta intersección entre educación y plataformas, un primer punto creo que para pensar es, bueno, ¿qué entendemos por plataformas, ¿no? ¿Qué es eso de qué estamos hablando? Eso que a veces uno dice, ¿qué es esto? Entonces, rápidamente, es esta combinación, ¿no?, podríamos decir, de software y tecnologías digitales que nos permiten interactuar en Internet, ¿no?, a dos o más humanos, porque tenemos que escribir ahí, me parece que los algoritmos que también hablan sus diálogos. Y ahí, digamos, no voy a retomar todas las características de las plataformas, pero sí quiero retomar una que también hacía alusión recién María Teresa, que tiene que ver con esta generación y acumulación de datos, ¿no? Digamos, en pandemia, lamentablemente, muchos o algunos gobiernos, digamos, tomaron soluciones tecnológicas, sobre todo plataformas, en las cuales se violaron, ¿no?, los derechos de niñas y niños de su privacidad. Hay un informe bastante destacado, ¿no?, que hemos trabajado ahí con Bordi, que tiene que ver con mostrar que de 164 soluciones que se presentaban, 146 violaban la privacidad de los niños y las niñas y los estudiantes. Entonces creo que ahí un primer riesgo para pensar y abrir conversación tiene que ver con este orden de los datos, ¿no?, y de cómo hay que velar, no por todos y todas, pero preferentemente, me parece a mí, por las infancias, ¿no?, y para el cuidado de estos datos, de estos niños y de estas trayectorias y de cómo van marcándolo. En diálogo con esto, digamos, no solo por la generación, ¿no?, y acumulación de datos que habilitan las plataformas, también con otra característica que tiene que ver con cómo logran captar nuestra atención, ¿no? Digamos, algo vital en el tiempo de economía de la atención. Hoy tener acá 10 minutitos para conversar es un montón.
o estar lidiando con otras atenciones, ¿no? Entonces, lo que se advierte en este informe, bien interesante, tiene que ver con no solo que además acumularon estos datos, ¿no?, de estos niños y estas niñas, sino también con las distintas formas de generación de lograr su atención, ¿no?, que a veces uno cree que es solo con publicidad. No solo eso, sino también tiene que ver con distintas notificaciones que se le van presentando, ¿no?, y van saliendo ahí. Entonces, la otra cuestión que me gustaría pensar, o no sé cómo voy de tiempo, Gordi, perdón. La otra cuestión sobre la que me gustaría pensar tiene que ver con una tercera característica, creo, sí, tercera, ¿no?, que tiene que ver con cómo las plataformas no utilizan, no solo se quedan con nuestros datos, sino que utilizan y se apropian de los contenidos que vamos desarrollando ahí, lo cual no es menor, ¿no? Hace un tiempito, a principios de pandemia, hicimos con el equipo del observatorio del OISTE, con Dani Daza, Fernando Peirone y junto a Fernando, una encuesta el primer tiempo del ASPO, ¿no?, en mayo y junio, para tener un termómetro un poco ahí de qué era lo que estaba pasando, ¿no?, y cuáles eran esos contenidos que estaban produciendo, si efectivamente se estaban produciendo y en qué plataforma. Y una de las cuestiones que advertimos ahí, por supuesto estos datos no son representativos, ¿no?, sino eran para tener esto como un termómetro de eso que pasaba, nos dejaba ver, digamos, el desconocimiento acerca de las regulaciones, ¿no?, que hay en las plataformas, de quiénes se quedan con eso que producimos, ¿no? Entonces acá creo que también un segundo problema junto con los datos tiene que ver con esto de los contenidos. Los contenidos que no solo son los que producimos los docentes y las docentes, que en pandemia también se incrementó significativamente, sino aquellos que van produciendo las y los estudiantes en sus distintos intercambios, ¿no? Hemos visto distintas plataformas en las cuales este trabajo colaborativo o esta producción colaborativa posibilitaba el intercambio, el incremento de distintos contenidos, ¿no?, que permitían que la plataforma permitía la circulación. Entonces creo que ahí hay una segunda cuestión para pensar junto con la privacidad, que tiene que ver con la producción de contenidos, quién se los apropia, y algo que venimos, no sé si ustedes compartirán, pero que me parece que venimos planteando desde hace un rato, es el poder como estabilizar, ¿no?, algunos de estos saberes necesarios, saberes digitales, términos sociales o distintos tipos de saberes acerca de cuáles son las regulaciones, ¿no?, o el desconocimiento que hay en la educación formal, más precisamente, acerca de cómo es que se regulan esta producción de contenidos mediada por tecnologías digitales, en este caso intermediadas por plataformas, ¿no? Y la última cuestión, ya voy, que quería mencionar y que también, o un tercer riesgo, problema, o que nos invite a la conversación, tiene que ver con el costo, ¿no?, que plantean las plataformas o el ingreso a las plataformas. Es muy fácil entrar, diríamos mal y pronto, es muy difícil salir, ¿no? Entonces, creo que ahí nos compete a las y a los investigadores, a las sociedades civiles, pensar un poco cuáles son esas plataformas, ¿no? Y ahí me atrevo a pensar un poco en grande, bueno, desde el Estado, ¿no? Efectivamente, una plataforma, algo de lo que Juana Manso se propuso, ¿no? Que nos permita poder estar ahí y que ese costo del salirnos, ¿no?, nos resulte difícil. Pero digo esto porque junto a algunos de los resultados que veíamos con este equipo de compañeros, tiene que ver con que las plataformas utilizadas en la educación formal principalmente son privativas, ¿no? Y lucran con lo que nosotros vamos produciendo. Entonces, ahí hay algo para seguir pensando desde las políticas públicas y desde los estados, ¿no?, de cómo hacer que eso que vamos produciendo y de eso que vamos, no solo nuestros datos, sino nuestros contenidos,
dejárselo de regalar y que lucren con eso, ese trabajo impago, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra cuestión, pensando en esto que es difícil, es fácil entrar pero difícil salir, también tiene que ver con las condiciones de trabajo que se nos plantean a las y los docentes en el uso de estas plataformas, ¿no? Digamos, en pandemia ha sido como ha quedado muy en evidencia, ¿no? El malestar y ese desconocimiento hacia la diversidad de tareas que desarrollamos las y los docentes, pero que con el uso de plataformas me parece que cobra más visibilidad, uno podría decir, o se hace más evidente o estaba menos naturalizado, habrá que pensarlo un poco, ¿no? Pero que uno identifica a lo largo en unas encuestas que hicimos a posteriori de la pandemia, digamos, del malestar que genera o de la advertencia en los malestares que genera el trabajo docente. Entonces, para concluir, la invitación en este ratito que nos queda para seguir conversando tiene que ver con pensar en esas, creo, de mínima, ¿no? 3 problemáticas. Una es con la privacidad de los datos, otra tiene que ver con pensar cuáles son esas formas de articulación, si se quiere, acerca de sortear eso que pensamos y la política pública más específicamente, acerca de las formas de dar a conocer las regulaciones que están dando vuelta en las plataformas. Y una tercera, por ahí bastante más ambiciosa, tiene que ver con plataformas que sean y nos permitan pensarnos, ¿no? como sociedades más inclusivas, más justas, ¿no? Y en las que todos y todas podamos vivir más y mejor. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucila, y también por ayudarnos con el tiempo. Da para muchísimo más. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra tercera participante, Ana Marotias. Es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales y Educación, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Educación a Distancia. Coordina en la Universidad Nacional de Rafaela el programa de Educación Virtual, es investigador y docente de la UBA y de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Ana, y adelante, por favor. Bueno, gracias Fernando, muchas gracias a las colegas también, a todos los que están presentes y a todas, y bueno, buenas tardes. Voy a hablar un poco de esta transición que también ya comentaron, ¿no? Lucila y María Teresa, respecto del antes, el durante y sobre todo el después de lo que hicimos para sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia. Que quedó, que se desechó, cómo seguimos, eso es un poco más misterioso. ¿Qué hicimos? ¿No? Diversas cuestiones, todas estuvieron bien, todas mantuvieron la continuidad pedagógica, que era, por supuesto, su objetivo. Como también comentaba María Teresa y también lo comentó Lucila, bueno, tomamos mano de lo que se nos fue presentando, de lo que se nos fue ofreciendo, y eso que se nos fue ofreciendo en gran medida nos lo ofreció el mercado. Videoconferencias, Zoom principalmente, ¿no? Liderando el ámbito o el segmento de las videoconferencias. Tuvimos algunas que son de software libre, ¿no? Jitsi o Big Blue Button, que se integra con la plataforma Moodle, muchísimo menos utilizadas en realidad, porque también menos conocidas. Big Blue Button necesita ser instalada en el servidor local, con lo cual eso es un problema importante, sobre todo ante la urgencia, ¿no? Cuando no hay una planificación. Google Meet, bueno, y como sabemos, nos regalaron muchas cosas que ahora nos quitaron. Y que quedamos justamente, o que nos la quieren cobrar. En realidad es eso justamente como decía recién Lucila, ¿no? Exactamente, como decía ella, quedamos atados a estas plataformas y ahora, bueno, vamos a comprar la grabación. Ay, ahora no graba, quiero que grabe. Bueno, lo voy a comprar. Efectivamente ha sido una estrategia de marketing excelente y que la urgencia de aquel entonces, no tan lejano, sirvió, por supuesto. También se exacerbó, y lo sabemos todos los que somos profesores, el uso de las plataformas virtuales, tanto las de software libre como Moodle principalmente, como las
Las privativas, quienes no las habían usado nunca, tuvieron que aprender a usarlas como sea, de cualquier manera, las tuvieron que aprender a usar, no de cualquier manera porque estuvieran mal, sino las tuvieron que aprender a usar. Depende de cada institución cómo esto se fue dando, con apoyo, con menos apoyo, etcétera. Hubo mucho en relación con lo visual, ¿no? Videos propios, videos de terceros. Acá también tenemos plataformas privativas, fundamentalmente YouTube, porque los servidores de las universidades no soportaban esta cantidad de videos que estábamos haciendo. Aprendimos a filmarnos, ¿no? A no ponernos adelante de la ventana, cosas por el estilo, que los docentes no sabíamos, porque estábamos en un aula presencial la mayor parte del tiempo. Y quienes estaban en educación a distancia, estaban en educación a distancia, fundamentalmente asincrónica, con algunos videos en algunos casos filmados por las áreas de educación a distancia de las universidades, no por uno mismo en su casa con lo que tenía. Y también, por supuesto, las plataformas de creación de materiales y de actividades. Acá tenemos a Padlet, a Genially, ¿no? Este tipo de plataformas también son privativas y que también nos han ayudado a darle un poco de belleza, por llamarlo de alguna manera, a los materiales. ¿Cómo se fueron organizando? Bueno, presentaciones, distintos materiales, de acuerdo a lo que cada docente podía hacer. Acá también retomo algo que se dijo en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo docente? El docente se convirtió en un curador de contenidos, que generalmente lo somos, pero además buscarlos, encontrarlos, subirlos a la plataforma, generarlos, maquetarlos, esto, ¿no? Filmarnos y que más o menos se nos escuche. Generar actividades, una forma muy diferente, ¿no? de dar clase. Y en algunas cuestiones también se mantuvo algo muy tradicional, o se intentó mantener algo muy tradicional, que acá las plataformas de videoconferencia justamente fueron las estrellas, ¿no? Tratamos de hacer más o menos lo mismo que hacíamos presencialmente, pero bueno, sentados, ¿no? Y se nos veía hasta acá, el busto parlante. Cámaras apagadas, mascotas, hijos, todo lo que ya sabemos, en el contexto de la pandemia. No quiere decir que eso no sea una buena herramienta para utilizar después en un contexto diferente, ¿no? Pero bueno, mucho también esta división del teórico y del práctico, que también lo hacemos en lo presencial, por supuesto, donde lo teórico estaba más bien filmado o en vivo, ¿no? En vivo en estas videoconferencias. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a manejar diversas tecnologías digitales, tanto estudiantes como docentes, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Por supuesto, del acceso, de qué artefactos tenemos, todas estas cuestiones que exceden este tema, pero que son fundamentales para esta temática sin lugar a dudas. Aprendimos de alguna manera a adecuarnos a los estudiantes, a la complementariedad entre lo sincrónico, entre lo asincrónico, entre los materiales, y aparece también un nuevo rol docente. ¿Qué pasa con ese rol docente una vez que termina esta situación fuera de la normalidad que fue la pandemia, ¿no? El docente es una persona que tiene que explicar, simplemente, que no es poco, ¿no? Explicar, o también tiene que mediar, también tiene que generar algunas actividades de interacción y tratar de, en ese ámbito, guiar el aprendizaje de los estudiantes. ¿El docente tiene que ser solamente una persona o también es la persona que hace el diseño gráfico, que hace el procesamiento didáctico, que hace el seguimiento de esos estudiantes en cuanto a las cuestiones más bien tecnológicas? Es decir, un trabajo en equipo o un solo docente que cumple todos estos roles. ¿Qué fue lo que nos quedó, digamos, por ejemplo, esta cuestión acerca del rol docente? Cuando regresamos a la presencialidad, en algunos casos hubo un regreso pleno a la presencialidad. En muchos casos, en la mayoría de los casos, eso no fue posible, en el sentido de que, bueno, aprendimos a usar el campus virtual, hicimos un montón de materiales. ¿Qué hacemos con esto ahora? No lo usamos más. Los estudiantes mismos también necesitan o empezaron a pensar que necesitaban este tipo de apoyos, ¿no? Que de alguna manera organizaban la cursada. Entonces es una presencialidad quizás no tan plena.
También en muchas universidades se amplió la oferta de educación a distancia, porque los estudiantes encontraron, y los docentes también, ¿no?, una posibilidad para cursar mucho más amplia, y los docentes también. Ahí, bueno, después hay algo de lo regional, pero no nos vamos a meter ahora con esto, ¿no? Tengo la universidad, yo formo parte de la Universidad de Rafaela, y tiene la Universidad de Rafaela una región de incumbencia. ¿Qué sucede cuando se amplía la oferta de educación a distancia con esas cuestiones locales, ¿no? Pero eso no es para ver en este momento. Pero bueno, en líneas generales todo esto se llamó o se está llamando hibridez. ¿Qué significa? Lo híbrido todavía no lo sabemos muy bien, es dar una clase presencial con un apoyo de un campus. ¿Qué se hace en el campus virtual? Es transmitir en simultáneo como estamos haciendo ahora, cómo incorporamos a esas personas que no están físicamente en el mismo espacio. ¿Qué es una clase? Ya no podemos pensar que una clase es solamente el momento en el que nos encontramos cara a cara con nuestros estudiantes, ni siquiera en el que nos encontramos virtualmente con nuestros estudiantes. Es este conjunto, ¿no?, de materiales en soportes variados, esta importancia de las actividades, o de pensar una actividad que vaya guiando el desarrollo de una materia y que se vaya realizando poco a poco, y en función de eso entonces ir viendo los contenidos teóricos, es la interacción. Muchas cosas han cambiado, o por lo menos nos hemos preguntado o nos estamos preguntando por esas cuestiones, más allá de si efectivamente han cambiado. Algo importante que citó Lucila recién tiene que ver con esto de la propiedad intelectual, por llamarlo rápidamente, por poner un paraguas abarcativo. Todo lo que generamos, docentes y estudiantes, queda sobre un soporte digital, se convierte en una obra intelectual. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son las políticas institucionales? ¿Qué pasa con esos materiales que generaron los profesores? ¿Son de los profesores? ¿Son de la universidad? ¿Qué pasa a nivel ya país, ¿no?, con una ley de propiedad intelectual de la década del 30 que no tiene excepción educativa, que no se pueden, eso quiere decir que no se pueden utilizar materiales para la educación, hay que pedir permiso al intermediario, a la editorial? Son cuestiones que se hacen muy actuales a partir de esta plataformización justamente. Y por lo tanto, esta mediatización de la educación debería estar en nuestras manos, como decía también Lucila y como también dijo, ¿no?, María Teresa. No tiene que estar en manos de las plataformas comerciales, o en todo caso elegimos qué usamos de esas plataformas comerciales y qué no usamos, pero no porque nos estén marcando la cancha, por decirlo rápidamente. Así que de eso se trata un poco esto que quería traer acá a colación y bueno, y a reflexionar con todos ustedes. Muchas gracias, Ana. Bueno, esto me hace acordar a las inundaciones del Lin, de Río Nilo. Bueno, se fue el agua. A ver el campo fértil que quedó, cómo lo trabajamos, porque acá hay muchísimo, digamos, hoy desde las instituciones públicas, desde esa asociación pretendida que planteaba María Teresa con el sector privado, para trabajar, para escarbar, un poco también a lo que decía Mariano. Estamos en época de revolución. De alguna forma, el que quería una época tranquila hoy no la tiene. Plataformas y revolución sería un poco la consigna. Bueno, voy a presentar a nuestra última gran participante de este panel, la doctora Graciela Clotilde Riquelme, es investigadora principal del CONICET, profesora de consulta titular de la UBA, Facultad de Filosofía y Letras, directora del programa Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires, profesora titular ordinaria de Economía de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, y doctora en la Universidad de Buenos Aires. Posee diversos posgrados en evaluación de proyectos y en planificación de la educación, y ha sido agraciada, designada con el premio CONEX en Humanidades en el año 2016 con un diploma de honor en educación, cosa que a la educación, ese reconocimiento en la doctora le hace mucho, pero mucho bien. Adelante, profesora.
Bueno, no está justo, la amiga Susana Finkelevich, por la que estoy aquí sentada en este panel, y tuve el gusto de poder ser invitada por Fernando. Realmente son 2 días, desde ayer estamos por streaming y hoy acá, conmovidos por la oportunidad de escuchar a equipos y colegas alrededor de todo el problema de Industria 4.0, sobre el que estamos trabajando hace bastante, y voy a plantearlo después. Entonces, por un lado, para nosotros es como investigadores en temas de educación, economía y trabajo, la oportunidad de poder haber estado y estar en este evento es en sí establecer puentes y redes, es poder haber descubierto sintonías, temas en común. Y por el otro lado, ya aparecen cuestiones por las cuales vamos a establecer, ya lo habíamos hablado con Fernando, el espacio de poder intercambiar perspectivas con algunas de las líneas, pero específicamente, a diferencia me siento como diferente a las presentaciones previas, porque no soy una pedagoga ni especialista en tecnología ni en temas de educación a distancia, sino soy una investigadora en problemas. Somos un equipo, y acá también sí, están presentes parte del equipo de este programa, que ya tiene más de 35 años, porque una señora añosa puede dar cuenta de programas consolidados de larga data, pero hay ya alguien de acá está, es una de las, Natalia Herger, y está Jorgelina Sácera, que está ya casi más de 14 años, y Natalia más de 22 años, o más de, ya creo que 25, o no, desde el 97 está integrado al equipo. También un predominio de mujeres, esto que el colega Mariano hablaba de la importancia del género. El tema de género es un tema que nos preocupa, y el tema de trabajadoras y trabajadores es nuestra línea de análisis, es qué pasa con las mujeres y los varones en el mercado laboral, y las cuestiones del impacto de todas las transformaciones económico-productivas y las transformaciones tecnológicas sobre las necesidades de formación digital, y cuánto afecta a la brecha de género también por el tipo de empleo, el tipo de ocupaciones de las mujeres. Entonces, la primera parte va a tener más que ver con las cuestiones que hacen a la investigación en la que estamos, y que estamos tratando desde hace 2 años, ya llevamos 2 años tratando de concursar en proyectos que tienen que ver con el impacto de estas implicancias educativas de las transformaciones tecnológicas sobre procesos de trabajo, ocupación y requerimientos. Este no es un tema nuevo. Yo, con los años que tengo, desde el 85, más o menos en la misma época donde está apareciendo ahora Susana, en donde nos encontramos en la recuperación democrática con Susana, a la cual te agradecí antes, Susana, esta oportunidad impresionante de estar acá. Entonces, ya ahí hablábamos de qué pasaba con la reestructuración productiva, las implicancias de las transformaciones que llevaron a la informatización de los procesos de trabajo, y entonces eso derivó en toda una noción discutida o no sobre la noción de competencias, muy usada como un mecanismo de mediación y de selección más rápida para el mercado, y cómo impactó o no esto en las transformaciones curriculares. Esto ocupó todos los últimos 20 años. Entonces, el tema de la industria 4.0, donde estamos dando vuelta hace 3 años o 4, tratando de entender y presentar y tratar de trabajar, evidentemente que lo que hace, y lo dijo creo la compañera de la esquina, Lucila, lo que hace es, y lo pusimos acá, acelerar y amplificar nuestros discursos previos.
Y por supuesto colocándolos yo creo en una situación de riesgo y de desafío intelectual me parece mucho más interesante. Y en eso los desafíos, después voy a hacer puentes, ya aparecieron ayer en las exposiciones de los colegas. Ayer tengo acá el machete con el que anoté cuestiones que Ulises Girolino de UNPAS planteaba, cuestiones que hacía a los tecnosaberes, que hoy retoma Marco en la exposición de las tecnotecas, aparece interesante, pero también evidentemente pone nosotros, yo creo que es importante, la experiencia de Tecnotecas rescata la posibilidad de que lo que nosotros también estudiamos, que son la situación de los grupos en desventaja relativa, frente a las ventajas que tienen aquellos que sí creemos que pueden siempre con más certificados aprender más. Nosotros hablamos de la idea de avance acumulativo, el que más educación tiene sigue teniendo más educación. Estas experiencias y estas posibilidades que nos traen los colegas y que nosotros también compartimos sobre la serie de saberes que tienen los sujetos que no son reconocidos. Y hablamos también de un iceberg, como trajo, no quiero equivocarme el apellido, Zuckerfeld, y lo traemos de otro marco teórico, pero seguro que se deben estar cruzando. Nosotros empezamos a trabajar la idea de que la educación de los sujetos no tiene que ver nada más con la educación formal, sino cierto, sabemos que existe una educación no formal, pero por el otro lado también tratar de sumar el reconocimiento de todo lo que es el aprendizaje social desde la casa hasta el aprendizaje logrado en el trabajo y cómo se va reconociendo eso en los trabajadores y que las trayectorias de los trabajadores son muy disímiles y es cierto, tienen ventajas relativas a aquellos que van transitando por una heterogeneidad económico-productiva y por segmentos del mercado con mayores ventajas y eso no los hace pasibles de iguales ventajas relativas. Por eso el impacto es muy distinto de acuerdo a los grupos de trabajadores y cuando se piensan programas de ayornamiento digital, etcétera, de habilidades digitales, a veces se habla muy en general, pero el tema es, nuestras paradojas son la segregación educativa, la segmentación social, que hay que reconocerla y que no siempre los programas están pensados de esa manera. Por eso celebro que pueda haber y siempre pienso que las innovaciones vienen mucho más de los sectores, de aquellos que están trabajando, innovando en el sector del capital crítico, de la posibilidad de la economía social alternativa, y esto va por ese lado. Nosotros hemos sido y somos parte de un equipo, acá están dos mujeres, pero los varones son economistas y hemos trabajado mucho con economistas durante toda la conformación de este equipo. Ariel Langer, Alexander Godric son parte de nuestro equipo. Y el tema es, por el otro lado, que todos los desafíos para encarar recuperaciones educativas, reconocimiento de los saberes, ese iceberg de saberes que tenemos todos, y ponerlo en acción, se cruza también con recursos escasos, recortes presupuestarios que estamos ahora, y evidentemente creatividades que para poder exigir reasignaciones. Y me parece que es interesante cuando agencias de financiamiento científico-tecnológico ponen en acción esto que después, la pregunta va por el lado de la multiplicación de estas experiencias y la articulación con ese sector a veces tan duro de la educación y de la formación, de la educación y formación por vías más formales. Pero por el otro lado, y ayer apareció, me parece muy importante, nosotros compartimos esa idea, la idea de los desafíos hay que pensarlos entre y con adolescentes y con jóvenes, y esto estuvo planteado y esto está circulando ayer y está circulando hoy nuevamente. Pero
insisto, nosotros planteamos que existen grupos en desventaja relativa en el mercado de trabajo, que hay que atenderlos y hay otros aventajados, y hay múltiples demandas derivadas de la heterogeneidad productiva. Y desde el 2007 tuve la posibilidad en esta circulación en el exterior de que un investigador ya emérito, voy camino, ahora soy el consulta, pero ya por la edad, después de los 80 no sé qué seré, pero que es un canadiense que responsable de una encuesta que precisamente habla del iceberg y que toma Natalia, ¿de quién toma la noción de iceberg? De Alan Thorne. Alan Thorne. Entonces los canadienses, y es específicamente, ahora voy a estar con nuestro colega David Livingstone del OICE de Canadá, nos ofreció replicar una encuesta y eso fue me ofreció personalmente con esa generosidad que tienen los intelectuales extranjeros, con todos los que he tocado, he podido replicar esta encuesta que se hace cada 10 años a todos los adultos trabajadores en Canadá, que es sobre educación y trabajo durante toda la vida, donde reconoce la posibilidad de poder medir todos sus aprendizajes, formales, no formales y aprendizajes sociales. Estamos en esa lucha, hemos adaptado con ellos, instituyendo trabajos por Skype, ahí sí que hicimos gala ya pre-pandemia, ahí era el 2008, 2010, y trabajando en común con el equipo, que estábamos algunos acá, otros allá, en una adaptación, porque lo que tenemos que es distinto a los canadienses, que nosotros tenemos doble, triple empleo, y entonces ahora sí puedo poner esto, ¿puedo poner? A ver. Ahí ya, así. Yo soy capaz de... Este es un diagrama que quise, porque es más complicado, pero por lo menos yo no voy a decir todo, pero lo tienen ahí a la vista. Es nuestro abordaje y ahí la columna de la derecha es un diálogo con ustedes, el diálogo en perspectiva de trabajo del futuro. La encuesta está tomada, ya se tomó en el 2011 una vez y ahora gracias a la Agencia Tecnológica y a la Universidad de Buenos Aires en un programa de PIDAE, un programa especial, pudimos expandirla y ahora estamos soñando con lo que está en el pie de página, el equipo más joven, porque yo ya soy una señora jubilada, no te dijo que soy retirada ya, ad honorem, como somos Susana y todos, somos ad honorem y por la causa. Estamos, Natalia y Jorgelina están integrando con un grupo estamos tratando de generar una red en los temas de impacto de las industrias 4.0, que esperemos encontrar financiamiento, para replicarla en el interior y para replicarla con foco más adecuado en esto que es el impacto de las industrias 4.0 en las necesidades educativas y el tema de la brecha digital. Entonces vamos a sintetizar la encuesta, vamos a querer hablar con ustedes, con todos los equipos de ayer. Ahora, en forma piloto, necesitamos hablar con el equipo de Susana, lo que hablaron los grupos de plataforma, porque ya a corto plazo con Jorgelina tenemos que reforzar la encuesta en trabajadores, el que ya se tomó, así que ya tenemos un puente de red con ustedes y con otros grupos. Pero queremos irnos al interior. Esta vez no está la provincia de la que vengo, yo soy misionera, pero está el litoral, por lo menos está Santa Fe, estamos llegando a Rosario, estamos llegando a Entre Ríos, pero también está en la Universidad del Sur, que con otro grupo con el que trabajamos. Nosotros trabajamos con un grupo de economía, con el cual estamos trabajando los problemas de las diferencias en Natalia Kruger y María Marta Formichela, con la cual trabajamos las diferencias en saberes, en apropiación de saberes. Las diferencias son muy grandes hacia el interior. Cuentan también estas cuestiones para tratar de atenderlas. Y por el otro lado estamos yendo también para el lado del Alto Valle del Río Negro, con ganas de llegar a Bariloche, a Uquecosul, al cual invitamos también para tratar de ver si hacíamos algo en Río Negro. No lo logramos ahora, pero lo vamos a lograr. Así que estamos tesoneros, si no sale con el concurso iremos por otro.
uno está acostumbrado a concursar y perder también a veces en las licitaciones públicas de fondos. Pero lo importante es esta columna de la derecha, es decir, deben haber leído ustedes solos algo de lo que dije. La cuestión es tratar de ver en qué medida en la educación, cuántos en la educación de base y cómo se articula con, dependiendo, y allá a la izquierda está, dependiendo del estrato ocupacional, va a depender mucho qué pueda pasar a los sujetos. No es lo mismo una empleada doméstica, que el empleo de las mujeres está siendo muy mayoritario, lamentablemente, en este sistema que tenemos de capitalismo servil, que yo no comparto, que es esta costumbre de tener, bueno, porque no tenemos otra forma de empleo, pero ojalá podamos tener formas más agregadas de sistemas de cuidado mejor reconocidos y no en la casa, etcétera, como hoy lo planteabas vos, Marcos. Pero por el otro lado, queremos ver la relación entre la encuesta a los sujetos en función de esto que está al final, que es la diversificación y diferenciación de la oferta de educación y formación para el trabajo, que eso sí estuvo planteado acá con las compañeras y también el día de ayer, porque nosotros tenemos experiencias de georreferenciación de las ofertas y tratar de ver contenidos, en qué medida se está sintonizando con demandas, y yo creo que hay de todo. Bueno, tenemos provincias que no están ahí, que Córdoba es un ejemplo de sintonía, Mendoza es otro ejemplo de sintonía, y hay muchas manchas muy importantes. Rafaela tiene historia, y hemos tenido que ver, bueno, el litoral también tiene, Santa Fe también tiene manchas importantes para reconocer. Entonces la idea es poder trabajar en los sujetos, pero tratando de plantear desde el lado de la demanda qué pasa, para tratar de ver cómo responden. Nuestra experticia pasa más por las instituciones de educación y formación para el trabajo, y por ese gap que hay, por el cual ha aparecido una diversificación enorme. Entonces, no sé si se puede pasar a la otra. Sí, claro. Sí, ya cierro. Sí. Ya cierro este es el cierre en común y que tiene que ver con, lo armé en función de lo que escuché ayer. Yo creo que está interpelado en toda esta discusión con todos ustedes en estos 2 días, y que ayer que me quedé flotando en un desafío respecto a lo que dijo el colega de UPAS con respecto a Ulises, que hay una confusión general, una discontinuidad, y que realmente estamos en una nueva gramática, y que yo quisiera discutir dónde queda el conocimiento. Yo creo que no hay una respuesta. Yo creo que la importancia de los saberes, había un cuadro que yo armé y que quiero compartir, aunque no lo pueda compartir hoy, quiero sí destacar acá esto. Yo armé una relación entre lo que para mí es la educación de base de los sujetos, de todos, y que aunque no se tengan los sectores populares, debemos propiciar que se termine y que se logre. Allí humanidades y ciencias sociales son fundamentales para todo esto que se está pidiendo en la industria 4.0, que es la creatividad, la comprensión compleja, el pensamiento lógico. Leer mucha literatura sigue siendo importante para comprender sistemas complejos, para mantener relaciones en una empresa, para resolver algoritmos, para resolver plataformas. Tiene que ver, y no es despreciable, porque si no a veces parece que solamente STEM, solo matemática, física, biología y naturales. El problema es que los profesores muchas veces tienen una alienación respecto para que lo enseñan. Ahí pasa por dinamizar al propio docente de la importancia que tienen esos conocimientos que dan respecto a la perspectiva y a la proyección de esos saberes. Me pareció fantástico lo que dijo Inés Esteve, que esto no es un problema tecnológico, son problemas. Y entonces acá nosotros compartimos. El tema es el que no es solo procedimental, sino el poder aplicar estos conocimientos en términos de problemas,
Y la importancia de toda esta formación de humanidades, ciencias sociales, como pensamiento anticipatorio, alternativo. Nosotros seguimos ahí la línea de un inglés maravilloso que tiene ya más de 90 años, que es Michael Young, discípulo y discutidor de Bernstein, y que por ahí pasa la cosa. En el medio, fíjate que yo no te había escuchado, Marcos, pero planteamos el reconocimiento de saberes derivados el reconocimiento de los saberes de los sujetos, de aprendizajes sociales. Puse tecnosociales, que es lo que dijo ayer Ulises Girolino, y ver entonces el iceberg, esa parte sumergida, la mayor parte, para reconocer las posibilidades de trayectorias, no solo individuales, sino colectivas de trabajo. Y esto, cruzarlo con las habilidades digitales y un último trabajo de CEPAL ahora. A mí me parece que todo lo que dicen las habilidades avanzadas tiene que ver con la posibilidad de aprovechar, no es solamente lo instrumental, que eso se logra. Si lo logramos, las personas añosas y sin ninguna educación, seguro que se puede lograr. El problema es cómo eso se puede integrar en solución de problemas. Y para tratar de también seguir dialogando con Fernando y con la mesa, lo de las plataformas para nosotros es también un problema en el tema de la oferta de educación y formación para el trabajo. Nosotros tenemos una noción que acuñamos en los 90 sobre el mercado de ilusiones de corto plazo, espejitos de colores que se ofrecían en los 90 para educación no formal. Las plataformas también ofrecen educación y formación para el trabajo de todo, ingeniería por correspondencia, antes era por correspondencia, acá demuestro mi edad, ahora es por diferentes maneras se capta a alumnos, se venden soluciones, y esto es muy difícil, y esto me une el lograr jóvenes adultos conscientes, críticos y responsables de cómo y qué comprar y no comprar, aunque está muy ligado a la entrada de empleos a veces, es algo para también, es un tema del sistema educativo de apertura de cabeza. Y en el último coincido con una de las reflexiones de Susana cuando hablaba de la regulación. Nosotros, es uno de nuestros temas, el tema de cómo regular este amplio mercado de la educación y formación, y uno es la regulación consensuada entre los actores y para ver el otorgamiento de certificados, y tiene que ver el reconocimiento de certificados y títulos. Entonces yo creo que se amplificó, se diversificó, y yo agradezco, celebramos la posibilidad de aquel encuentro en el Museo Evita con Susana, en donde se le ocurrió poder tal cosa, y esta posibilidad de estar no solo en esta mesa, sino en este seminario que nos amplificó la posibilidad del diálogo, y estamos acá pensando con ustedes para seguir adelante haciendo algo. Gracias. Miren, estamos jugadísimos con el tiempo. Yo pido disculpas al panel por levantar esta última parte de preguntas, pero estamos muy jugados, nos quedan 2 conversatorios más y una conferencia final. Entonces, bueno, tomemos 5 minutos para un café mientras preparamos la siguiente mesa. Y de verdad, la profesora decía al inicio hoy cómo conectaba su decir con la mesa y con el presente, y lo conectó hermoso, porque, a ver, si hay algo que de nuevo, estamos en una revolución, y estas tecnologías y estos elementos son un rizoma, son un sustrato que están vinculando casi todas las órdenes de la vida. Y si no los trabajamos a tiempo desde las instituciones públicas, como funcionarios, como responsables, vamos a tener, aparte de esos espejitos, más caballos de Troya. Entonces, ¿cómo convivimos? ¿Cómo generamos una síntesis? ¿Cómo volvemos a pensar esas alianzas tecnológicas privadas de los principios de los 70? ¿Cómo las volvemos a pensar para este presente?
Eso creo que es el desafío. Bueno, muchas gracias.